mérito ya para resolver y pronunciarse sobre los agravios formulados. Y en primer término, tiene que señalarse que conforme al artículo 419.1 del Código Procesal Penal, las salas penales de apelaciones tienen facultad para examinar las resoluciones que son materia de apelación, como regla general, manteniéndose dentro de los límites del recurso impugnatorio. Esto es, los agravios que formulan las partes en sus correspondientes recursos de apelación son el marco de referencia para resolver. No obstante, como lo establece el artículo 409 del Código Procesal Penal, en caso de detectar nulidades insalvables, aun cuando no hayan sido denunciadas por las partes, se puede declarar la nulidad de la sentencia en los extremos que corresponda. En el presente caso, tenemos que señalar que los hechos que fueron materia de juzgamiento aparecen descritos en el requerimiento acusatorio formulado por el Ministerio Público, ¿no? Y es en base a ese requerimiento que se lleva adelante el juicio oral en primera instancia. En este requerimiento acusatorio se hace una calificación jurídica alternativa. En primer término, se denuncia una calificación jurídico principal y una calificación jurídico alternativa o subsidiaria. La primera, por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, favorecimiento al tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada en agravio del Estado. Y la segunda, calificación jurídica alternativa o subsidiaria, delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en su modalidad de conspiración al tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado, apreciándose que para cada uno de los hechos postulados en el requerimiento acusatorio, el fiscal provincial formula una sustentación de hechos, si bien conexos, pero que en esencia son distintos. En primer término, se alude a las conversaciones que habrían tenido el señor Gerald Oropesa López y el señor Salvatore Sassá para el suministro de droga, aun cuando no se emplee expresamente esa denominación. De acuerdo a la tesis fiscal, las conversaciones aluden a transportarse drogas desde puertos peruanos hacia puertos en Europa. Y respecto de estos hechos, se habrían ejecutado actos ejecutivos, los cuales aparecen descritos en la primera parte de la acusación, ¿no? Esto es el viaje que habría realizado el señor Brian Martín Camps Gutiérrez hacia Europa. Habría sido con la finalidad de traer y conseguir dinero para estas actividades ilícitas que se estaban planificando. Asimismo, respecto de este hecho, esta persona también habría retornado al país, se habrían realizado comunicaciones telefónicas, coordinaciones respecto de embarcaciones, así como containers en los cuales se acondicionaría esta droga para su envío. Habrían insistentes comunicaciones telefónicas con ese propósito, en base a los cuales, en su calificación jurídica principal, la Fiscalía atribuye el delito de tráfico ilícito de drogas previsto en la primera parte del artículo 296 del Código Penal, ¿no? Vamos a dar lectura a un párrafo del contenido de este requerimiento acusatorio, en la cual indica, ¿no?
de la transcripción citada, dice, fluye objetivamente que desde el inicio del presente proceso penal se imputó a los investigados el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad de promoción al consumo ilegal de estupefacientes mediante actos de tráfico, dado que los acusados Gerald Américo Oropesa López y Salvatore Sasso mantuvieron comunicaciones vía WhatsApp para enviar droga al extranjero, acordando finalmente el envío de 160 kilos de clorhidrato de cocaína de Perú al puerto de Amberes en Bélgica. Y se realizaron actos ejecutivos para el envío de la droga, pues se hizo la entrega de 100.000 euros al acusado Brian Martín Camps Gutiérrez para ser destinada a la compra de droga, dinero que ingresó al Perú el 30 de marzo del 2015, inclusive el acusado Gerald Américo Oropesa López, el 1 de abril del 2015, ya había comprado parte de la misma, conforme se aprecia de la comunicación vía WhatsApp de fecha 1 de abril del 2015, en la que le comunica a su coacusado Salvatore Sasso, Sasa, ya estoy comprando las cosas. Para adelantar, Manuel, cuando llega para completar, me das noticias. Actos realizados dentro del marco de una organización criminal a la cual se encontraban también integrados los acusados David Francisco Sandoval y otros que aparecen allí mencionados. Esto es, en base a estos hechos, es que se formula acusación por delito de tráfico ilícito de drogas en la primera parte, en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal. El segundo hecho, que ha sido materia de juzgamiento y que aparece como delito de conspiración, también se encuentra a partir de la página 147 del requerimiento acusatorio. Allí se hace el sustento fáctico de la acusación alternativa por delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. Se indica expresamente que para el caso de no probar los elementos normativos del tipo penal invocado en la calificación jurídica principal, los hechos se pueden subsumir en conspiración al tráfico ilícito de drogas, contenido en el artículo 296, último párrafo, del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 986, que estaba vigente a la fecha de comisión de los hechos, y se imputa expresamente al señor Gerald Américo Oropesa López el haber conspirado en los meses de febrero, 18 de marzo al 1 de abril del 2015, con el señor Salvatore Sasso para promover la adquisición de droga, primero con la denominación de 100 cuadros y finalmente 160 kilogramos de clorhidrato de cocaína para ser enviados al puerto de Amberes, Bélgica. Esto entre los meses de marzo y abril del año 2015. Y también se indica que habría conspirado entre los meses de marzo a abril del 2015 con Ángelo Renzo Espinosa Brisolesi, David Francisco Hidalgo Sandoval, para que verifiquen si era posible el envío de la droga a Salvatore Sasso los días 26 de marzo o 2 de abril del 2015 mediante la introducción de droga a contenedores del puerto de Callao para ser enviados al puerto de Amberes en Bélgica. Así también se tiene en esta imputación que al señor Carlos Antonio Zulca Cruz se le acusa por haber conspirado con el ahora sentenciado Gerald Américo Oropesa López al facilitar su teléfono celular para que este último, desde el 18 de marzo al 1 de abril de 2015, se comunica con Salvatore Sasso y el sujeto conocido como Emanuel o Manuel para promover el envío de droga al puerto de Amberes. Inclusive, Zulca Cruz llega a conversar con Salvatore Sasso sobre los acuerdos que tenía con Oropesa López. Igualmente, la acusación en este extremo del delito de conspiración contra Brian Martín Camps Gutiérrez está referida a que Brian Martín Camps Gutiérrez conspiró con el ahora sentenciado Gerald Américo Oropesa López para promover el envío de un cargamento de droga al procesado Salvatore Sasso. En el mes de marzo de 2015, para ello viajó el día 14 de febrero de 2015 a Bruselas para coordinar con Salvatore Sasso la recepción del dinero que sería destinado para la compra. Entonces,
Esos son los hechos en base a los cuales está sustentada la acusación con la calificación alternativa. Sin embargo, se aprecia que al momento de sentenciar y decidir la absolución del señor Carlos Antonio Zulca Cruz, los jueces de instancia señalan sustancialmente que a este acusado, Carlos Antonio Zulca Cruz, no se le imputaría el haber prestado su voluntad para promover el tráfico de drogas. Es más, dice, el hecho atribuido en la referida conversación imputada, dice, hace referencia a un acuerdo existente entre los acusados Gerald Américo Oropesa López y Salvatore Sasso, mas no así que el acusado Carlos Antonio Zulca Cruz haya tenido participación en él. Esto es, los jueces de primera instancia asumen que la conspiración atribuida al señor Carlos Antonio Zulca Cruz se habría producido entre este y Salvatore Sasso, cuando ese no es el contenido del requerimiento acusatorio. Si bien se hace alusión a una conspiración entre Gerald Américo Oropesa López y Salvatore Sasso, ese es un hecho independiente a la conspiración que se le atribuye a Carlos Antonio Zulca Cruz y Gerald Américo Oropesa López. O sea, estamos hablando de otra conspiración que no fue materia de análisis en la sentencia, ¿no? Y esto tiene en gran medida origen en base a las inconsistencias que se desprende de la labor del fiscal adjunto provincial que concurre al juicio de primera instancia, el mismo que desde el momento de formular sus alegatos de apertura enuncia que los hechos de tráfico ilícito de drogas y conspiración son los mismos y que a ambas imputaciones únicamente se les ha cambiado una palabra, lo cual obviamente no se condice con el texto de la acusación escrita que da mérito al juicio y que finalmente lleva a los jueces a asumir que se está ante un solo hecho, de efecto sustancial, que prácticamente deja sin pronunciamiento los hechos delictuales que han sido materia de requerimiento acusatorio por el delito de conspiración. Los jueces de primera instancia no se pronuncian por la conspiración atribuida al señor Carlos Antonio Zulca Cruz con el señor Gerald Oropesa López. En similar sentido, ocurre con el análisis de la responsabilidad del señor Brian Martín Camps Gutiérrez. A este respecto, debe señalarse que los jueces de instancia en la sentencia absolutoria respecto de este procesado señalan: finalmente, en la sesión del juicio oral del 9 de octubre del presente año, con ocasión de emitir su alegato final, el representante del Ministerio Público afirmó que se acredita que Oropesa tenía un acuerdo con Sasá y requería el apoyo de sus coacusados. La participación de estos era trascendental, lo cual denota que la propia Fiscalía advierte que el comportamiento atribuido a los acusados, Juan Fidel Berríos Navarro, David Francisco Hidalgo Sandoval, Ángel Renzo Espinosa Brisolés y Carlos Antonio Zulca Cruz y Brian Martín Camps Gutiérrez, no se circunscribe a que hayan realizado actos de conspiración, sino que su participación se vincularía a apoyar el logro del acuerdo existente entre el acusado Gerald Américo Oropesa López y Salvatore Sasso, situación fáctica no incluida en la acusación formulada por el Ministerio Público y menos sustentada en hechos que permitan inferir la veracidad de dicha afirmación. Este párrafo, que lo extraemos de la sentencia apelada, refleja la actitud del fiscal provincial que sustentó el hecho, sustentó la acusación en primera instancia, y de cómo se desvía el hecho fáctico que debía ser materia de pronunciamiento por apoyar la conspiración de Oropesa López con Salvatore Sasso, cuando la acusación escrita expresamente alude
a la existencia de conspiración entre Gerald Américo Oropesa López y Brian Martín Camps Gutiérrez. Siendo esto así, el motivo existen, o sea, razones suficientes para declarar la nulidad de la sentencia en estos extremos, porque los hechos constitutivos del delito de conspiración para el tráfico ilícito de drogas habrían quedado sin pronunciamiento. Situación similar acontece con el procesado Gerald Américo Oropesa López, respecto de quien, si bien se emite sentencia condenatoria por los acuerdos que habría mantenido con el señor Salvatore Sasso, sin embargo, se omite pronunciamiento con relación a los otros actos de conspiración que habría tenido con sus coprocesados. Como se ha señalado, estos hechos han sido narrados de manera independiente para cada caso. Si bien lo señalado anteriormente sería suficiente para declarar la nulidad de la sentencia apelada, al no tener pronunciamiento con relación a los hechos que han sido materia de acusación, los que constituyen la base para la determinación de la responsabilidad penal y civil, también se observa que se ha omitido pronunciamiento con aspectos sustanciales que tienen que ver con el proceso. Dentro de estos, la discusión sobre la calidad de prueba ilícita de las comunicaciones que sustentan la acusación. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la defensa técnica del procesado Gerald Américo Oropesa López, principalmente esta defensa técnica, también las otras defensas lo han indicado, pero esta ha sido la que ha tenido más énfasis, han cuestionado que las comunicaciones en base a las cuales se construye la imputación del Ministerio Público y se aporta el caudal probatorio proviene de prueba ilícita, alega la existencia de vulneración de derechos fundamentales. Sobre el particular, en la sentencia que es materia de apelación, no se advierte que los jueces de instancia hayan emitido pronunciamiento. Más bien, en el decurso de las audiencias, se aprecia que se ha indicado que el juzgamiento no es la fase para discutir la admisibilidad de medios probatorios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto, o sea, la etapa básica o la etapa esencial en la que se puede discutir exclusión de prueba ilícita es la etapa intermedia. Sin embargo, ese control no queda relegado a ese momento, pues ese control puede ser realizado inclusive en el momento del juzgamiento. A este respecto, vamos a citar el texto del doctor San Martín Castro en su página 623, vamos a citar un párrafo que señala lo siguiente. La consecuencia jurídica o sanción procesal que deriva de la infracción del contenido esencial de un derecho constitucional consiste en su inutilizabilidad, esto es, su ineficacia o carencia de efectos legales. Ello ocurre en dos momentos distintos. A, en la admisión del medio de prueba, y B, en el momento de su valoración. Se discute si el análisis de la ilegitimidad se debe realizar al momento de su ofrecimiento, rechazando su admisión si correspondiere, aunque el nuevo Código Procesal Penal no regula expresamente este supuesto, como se ve del artículo 352.5b, que solo recoge la pertinencia, conducencia y utilidad del acto probatorio propuesto, y en el de su valoración con la sentencia. No obstante ello, es posible invocar la norma indeterminada abierta prevista en el artículo 350.1h del nuevo Código Procesal Penal, de suerte que en sede de la etapa intermedia puede rechazarse linealmente la prueba prohibida por el peligro de contaminación que importa,
rechazo que en todo caso no causa estado, pues puede revisarse en el periodo inicial del juicio oral con arreglo al artículo 373.2 del nuevo Código Procesal Penal. Es obvio que la exclusión o expulsión del procedimiento no procede en la investigación preparatoria, salvo que se trate de una lesión grave. Esto es, o sea, conforme a lo establecido por el artículo 393.2 del Código Procesal Penal, al momento de sentenciar, los jueces están obligados a realizar una valoración individual y conjunta del caudal probatorio que se haya actuado. Y en su caso, en cumplimiento de este dispositivo, 393.2 del Código Procesal Penal, al hacer esta valoración, deberá evaluarse también la legitimidad de la prueba, contándose con todos los elementos necesarios que correspondan. En este caso, como lo ha invocado el fiscal adjunto superior en su alocución final en la audiencia, se ha indicado que se habría pretendido la exclusión de prueba ilícita a través de una tutela de derechos. Y efectivamente, apreciando dicho cuaderno, se observa que se desestimó dicha tutela de derechos en el entendido de que no se había identificado al titular de los derechos que habrían sido afectados, al no contarse con el material necesario. Sin embargo, en etapa de juzgamiento, sí se ha tenido oportunidad de contar con toda la información disponible que permita deslindar ese extremo. En tal razón, al haberse dejado sin respuesta este cuestionamiento a la exclusión de prueba ilícita, obviamente también se ha afectado el derecho a prueba de las partes, derecho a prueba que es contenido del debido proceso. Por estas consideraciones, y entendiendo que en el presente caso se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el literal D del artículo 150 del Código Procesal Penal, este colegiado resuelve. Primero, declarar nula la sentencia número 90 de fecha 3 de noviembre de 2020, emitida por los jueces del Juzgado Penal Colegiado Nacional Permanente, especializado en crimen organizado, en el extremo de la parte resolutiva, que absuelve a Brian Martín Camps Gutiérrez y Carlos Antonio Zulca Cruz del proceso que se le sigue como presuntos coautores del delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado, previsto en el último párrafo del artículo 296 del Código Penal. Segundo, declarar nula la misma sentencia en el ordinal segundo, en el extremo que condena a Gerald Américo Oropesa López como presunto coautor del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de conspiración, último párrafo del artículo 296 del Código Penal, vigente al 01 de abril de 2015, en agravio del Estado. Calificación jurídica alternativa formulada en el requerimiento acusatorio y le impone 8 años de pena privativa de libertad efectiva en su ejecución. Y en el ordinal cuarto, en el extremo que fija en 400.000 soles, el monto que por concepto de reparación civil debe abonar el sentenciado Gerald Américo Oropesa López a favor del Estado. Tercero, se dispone la realización de un nuevo juicio oral respecto a los referidos sentenciados, condenados y absueltos, que estará a cargo del Juzgado Penal Colegiado Nacional Corporativo, conformados con jueces distintos de los que intervinieron en el juicio oral anulado. Cuarto, disponer, se comunica a la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada para los fines indicados en el numeral 45 de la presente sentencia, esto vinculado a la actuación del fiscal provincial en primera instancia. Quinto, disponer que el juez de investigación preparatoria competente adopte las medidas necesarias que corresponda con relación a la situación jurídica del procesado Gerald Américo Oropesa López en base a los antecedentes que se tengan en ese despacho. Para tal efecto, la especialista de sala le remitirá de manera inmediata las copias certificadas que corresponda. Debe aclararse que con relación a la responsabilidad civil, también se anula es anulado este extremo, habida cuenta que se ha fijado la reparación civil sin tomar en cuenta la base fáctica que en todo caso configuraría
el daño causado respecto de que deba emitirse pronunciamiento sobre el derecho indemnizatorio. Es la sentencia pronunciada por este colegiado, la misma que ha sido explicada y queda notificada a las partes que concurren a este acto, la misma que igualmente será alcanzada a los correos electrónicos de las partes para que puedan ejercitar los recursos que vean por conveniente. En tal sentido, vamos a preguntar a las defensas técnicas y al Ministerio Público para que nos indique lo que corresponda a su derecho. En primer término, Ministerio Público. Doctora Maritza Rosa Alzugaray. Bueno, por el momento me voy a reservar el derecho, doctor. Bien, entiendo que es la misma posición del doctor Serna, o sea... En el mismo sentido, señor presidente. Ya, bien, el Ministerio Público entonces se reserva. Procuraduría Pública. También me reservo mi derecho, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. Defensa técnica del señor Oropesa López. Doctor León. Sí, señor presidente, consideramos pertinente dar lectura al íntegro de la resolución y en base a eso tomaremos la decisión. Por lo tanto, nos reservamos el derecho. Bien. Defensa técnica del señor Carlos Antonio Zulca Cruz. Sí, señor magistrado, me reservo el derecho, señor magistrado. Bien. Defensa técnica del señor Brian Martín Camps Gutiérrez. Nos reservamos por el momento, doctor. Bien. Queda así, pues, entonces, pronunciada la sentencia, la misma que, como se les indica, se va a hacer llegar a través de sus correspondientes correos electrónicos para que puedan tener el texto íntegro de la misma. Siendo así, esta audiencia llega a su culminación, siendo horas 4 de la tarde con 14 minutos del día 22 de julio del año 2021. Esta audiencia ha concluido. Muy buenas tardes, podemos desconectarnos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.